A volta a Sálvora Regata con Galsa chega este ano a súa 13ª edición, batendo récord de participación. Máis de 20 embarcacións tomarán parte na proba que se celebrará este sábado con saída dende o Porto Deportivo de Ribeira ás 2 da tarde. Tendremos las salidas aquí en las inmediaciones del Puerto Deportivo de Ribeira, habrá una boya de desmarque si procede y nos dirigiremos hacia la isla de Rúa, que la vamos a dejar por estribor. Dejamos la señal, la boya de señal por estribor y Sálvora la vamos a dejar por babor, es decir, vamos a salir por la salida norte y dirección sur para entrar a las inmediaciones del Puerto Deportivo de Ribeira, donde estará la meta. Es un recorrido aproximadamente de unas 17 millas. Aínda que esta é a previsión inicial, o itinerario definitivo da regata decidirase unha hora antes da saída na reunión de patróns en función das condicións meteorolóxicas e especialmente do vento. El comité, jurado según los vientos, pues decida si más o menos si es dejar Rúa por, que también Rúa al final también se deja por estribor o por babor, pero sobre todo Sálvora, dejarla por estribor o por babor. Eso dependerá si son vientos sures, si son nortes. Hombre, si hubiera mucho viento fuerte en la costa y sobre todo un noroeste fuerte, que a veces puede haberlo en estas fechas, bueno, pues buscaríamos una alternativa, no solo por el viento, sino por el oleaje que también se arrola allí, buscaríamos una alternativa en la ría que hay. A entrega de premios terá lugar na sede do Club Náutico ao redor das 7 da tarde e estará acompañada dunha degustación de produtos e con Galsa. A empresa amosou a súa satisfacción por seguir a patrocinar esta regata, que ao longo destes 13 anos está máis que consolidada no calendario deportivo da comarca. Desde Congalsa estamos encantados de patrocinar un año más este evento deportivo. Ya van 13 años, como comentábamos, una regata ya consolidada en el calendario de regatas gallego. Y quisiera poner en valor y agradecer, ¿no?, al Club Deportivo Náutico de Ribeira pues todo ese trabajo, ese impulso a la vela y la cuidada organización con la que preparamos esta regata, ¿no?, desde principios de año, pues con mucho mimo para que todo salga perfecto, tanto en la mar como en tierra.